Compañeras, compañeros. ¿Me escuchan bien? Perfecto, Silvi. Bueno, primero decirles que celebro esta convocatoria, celebramos con mis compañeros, obviamente, estamos presentes y trabajamos en equipo el Consejo de Administración de Ospetelco, nuestro vicepresidente Juan Martín, nuestro secretario de Hacienda Andrés Villaverde, nuestra secretaria administrativa Karina Grepi y nuestra prosecretaria de Hacienda Micaela Vargas. También ya se hizo su presentación formal nuestro auditor de Ospetelco, Nelson Donato. Así que paso a comentarles los temas a tratar hoy. Vamos a hablar un poco en realidad, los especialistas, obviamente, ¿no? Vamos a hablar de vacunación, COVID-19, pandemia. Antes de empezar con el tema, me gustaría hacer mención de que, si bien todos sabemos que la administración de la vacuna contra COVID de la totalidad del Estado Nacional, hacerles mención que nosotros hacerles mención que nosotros como obra social y la organización gremial hizo las gestiones y los reclamos pertinentes para que nuestros compañeros sean vacunados. Aprovechemos este espacio para escucharnos, para informarnos, para consultar. Así que en esta oportunidad tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Jorge Hefner, profesor de inmunología de la Universidad de la UBA y investigador del CONICET. Doctor, tiene la palabra. Muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien, no? Muy bien, doctor. Perfecto. 10 puntos. Gracias a usted por venir. No, por favor, Sí. gracias a ustedes por la invitación. Y la idea es hacer una presentación corta. No charlé mucho con Donato, que lo veo por ahí, creo que está. La idea es que yo empiece con una presentación, empieza Donato. ¿Cómo quieren que hagamos? Arranca usted, Doc. Arranco yo. Bueno, perfecto. Perfecto. Ok, entonces, ¿puedo compartir pantalla? Puede compartir. A ver, vamos a... Ahí está ya seteado para que pueda compartir, doctor. Bárbaro. Bueno, voy a hacer una presentación corta, tratando de que sea corta, siempre se me pasan los tiempos. Y obviamente abierto a todas las preguntas que después quieran hacer y que podamos contestar. Muy bien. Este es el mapa. Perfecto. Ok, perfecto. Este es el mapa general de la pandemia a nivel mundial. Y este mapa lo que refleja son datos crudos que ilustran el desastre que ha causado la pandemia en todo el mundo. 170 millones de infectados, son datos de hace 3-4 días atrás, más de 3,5 millones de fallecimientos. La Argentina en este rango de países en una posición complicada, en el 9º lugar en cuanto al número de infectados. Y la buena noticia es la que está acá en verde. Es el número de vacunas que se están aplicando a nivel mundial y que ya pasamos, porque esto está un poquito atrasado, 2.000 millones de vacunas en todo el mundo. Esto es lo bueno. Esto implica básicamente un 20-25% de la población mundial. Eso es bueno. Lo que es malo es que la distribución de vacunas es absolutamente inequitativa. Y hay continentes enteros, como el continente africano, que han recibido solo migajas de vacunas. Pero el aspecto positivo es que se está avanzando con el programa de vacunación. Esta es la situación arriba en Argentina, y entonces vamos a detenernos un poquito para tratar de comprender algunos aspectos de la pandemia. Esto fue la primera ola, lo que estoy señalando acá, de septiembre a octubre del año pasado.
Y esta es la segunda ola que nos está afectando ahora. Entonces, fíjense, esta primera ola, septiembre-octubre, corría de a poquito, aumentaba y llegó a un límite. En este límite nosotros llegamos a tener 18.000 casos de infecciones por día. 18.000 casos de infecciones por día y 380 fallecidos en un par de días, y ese fue el pico. Y fíjense lo que pasa con esta segunda ola. Esta segunda ola es mucho más pronunciada. Llegamos a 41.000, de 18.000 a 41.000 infectados por día y a padecer 700 fallecimientos en un día. Entonces, en realidad, esta primera y esta segunda ola son dramáticamente distintas, y esta segunda ola en realidad es una pandemia con un condimento diferente. El condimento diferente es que el virus que circula es distinto. Acá circulaban las variables convencionales y acá lo que circulan son variantes nuevas del virus, que son más agresivas. Son más infectivas, son más agresivas y nos alertan muchísimo. Después Donato calculo que tocará el punto. Era muy raro en esta pico de la pandemia ver gente joven internada en las terapias intensivas, salvo aquellos que padecían comorbilidades. Y ahora es tremendamente frecuente que una porción significativa de los internados en terapia intensiva sean jóvenes de 30 a 40 años sin tener comorbilidades asociadas. Y eso tiene que ver con estas dos variantes que circulan tanto, que es la variante P1 de Manaos, que da cuenta prácticamente del 40% del virus que circula en AMBA, y la variante británica, que también se ha demostrado que es más infecciosa y más contagiosa. Y es lo que explica esto, y esto no es privativo de Argentina. Hoy tuvimos una charla con los colegas de Chile y Uruguay, que tienen procesos de vacunación más extensos que nosotros, pero realmente también les ha pegado durísimo, y les está pegando durísimo hoy por hoy las pandemias. Este es el pico, tenemos buenas noticias, entre comillas, en los últimos días. Ha disminuido a nivel nacional el promedio de casos en un 25-30%. No se refleja todavía eso, obviamente, en niveles de mortalidad e internación en terapias intensivas. Y fíjense que el promedio de los últimos 7 días es un número tremendamente alto de fallecimientos, de 590, promediando los días de la semana. Ahora, ¿tenemos perspectivas o no tenemos perspectivas? Y ahora vamos a jugar con el asunto de las variantes. Estos son países que han completado un esquema de vacunación muy importante. Reino Unido. Reino Unido llegó a tener a principios de año 60.000 casos y niveles de fallecimiento superiores a los nuestros. Hizo un extenso programa de vacunación con un esquema similar al nuestro, y fíjense que estamos ahora realmente en 2.500 casos, aunque ellos tienen ahora una complicación con una nueva variante, que es la variante india. Y lo mismo en Estados Unidos, que llegó a superar los 200 y pico de mil casos y hoy está en 15.000 casos. Y eso lo que denota claramente que la herramienta para aplastar la pandemia es la vacuna, no hay otra, no hay otra. Ahora, a las vacunas hay que darle un tiempo para trabajar, para que la gente que se da una primera dosis pase en los primeros 21 días, levante la concentración de anticuerpos, etc. Y ese es el momento crítico que estamos pasando. Entonces, vacunas solas para superar este momento no sirve. Tienen que ser vacunas y respeto a las medidas de prevención, uso de barbijo, distanciamiento, airear los ambientes laborales, el ambiente escolar, el ambiente universitario, el ambiente de transporte. ¿Cómo trabajan las vacunas? Supongamos que ninguno de ustedes se ha infectado con SARS-CoV-2 o con HIV, etc. Todos nosotros tenemos células preparadas para responder. En sangre, en los ganglios linfáticos, en médula ósea, pero son muy poquitas. Cuando nosotros infectamos y nos damos una vacuna, esa vacuna, o en este caso SARS-CoV-2, elige aquellas células que son capaces de responder y pegarle duramente. Y entonces esas células que ya las tenemos nosotros antes de la infección, en vez de quedarse quietitas, empiezan a multiplicar por 2, 4, 8 y se transforman en miles y millones de células hijas. Y con esas vamos a batallar. ¿Cuál es la diferencia entre una persona vacunada y una no? La persona no vacunada enfrenta al virus teniendo un solo circulito rojo, capaz de reaccionar contra el virus.
Y entonces, ¿va a montar una respuesta inmune? Sí, pero va a tardar 10, 12 días en montar esa respuesta inmune. ¿Y qué es lo que pasa? En esos 10, 12 días el virus llega al pulmón y hace un desastre en el pulmón, en aquellos pacientes que experimentan la infección severa. Si nosotros estamos vacunados, ya tenemos este ejército de células y de anticuerpos ya dispuestos para trabajar. Hay dos grandes desarrollos que cambiaron el curso de la humanidad en el terreno de la salud pública. Uno es el agua potable. Dos, el desarrollo de vacunas. Y en Argentina tenemos que sentirnos orgullosos porque tenemos un calendario de vacunación que fue modelo para toda Latinoamérica e incluso para todo el mundo. El eje de las vacunas, este es un esquema del virus. Esta proteína, que es la proteína Spike, tiene un pedacito que acá está en violeta, que es el que le permite, acá está el violeta, interactuar con el receptor e infectar nuestras células. El objeto básico de las vacunas es producir estos anticuerpos que bloquean la infección y el virus se convierte en un virus tonto y un virus muerto, sin capacidad de enfermarnos. ¿En qué estamos? Todas las vacunas confluyen a ese mismo objetivo. Todas confluyen a ese mismo objetivo. Estamos en un escenario todavía de restricción de vacunas. Han sido aprobadas, y después vamos a hablar de las vacunas que usamos acá, solamente 15 vacunas. Ahora fíjense que en fase 3, que es la fase antes de que se aprueben, ahí nomás, semanas o meses antes ya tenemos otras 27 vacunas. Es decir, que este universo de restricción de vacunas, con el correr de los propios 2 o 3 meses, realmente se va a superar. Y, por ejemplo, antes de ayer salió el resultado de una de estas 27, que es Novavax, una vacuna distinta de un laboratorio estadounidense que se comprometió a fabricar 100 millones de dosis por mes. ¿Cuáles son las vacunas que usamos en el país? Usamos la primera que señalo acá, que es la vacuna Sinopharm de origen chino. Usamos dos matrices distintas en la Argentina. Sinopharm es una vacuna donde tengo el virus, este maldito virus SARS-CoV-2 inactivado. Y eso es la vacuna, el virus inactivado. Nos inoculamos con 10 a la 11 partículas virales. Y en un sistema de 2 dosis quedamos inmunizados. Muy parecido, porque también es a virus inactivado, Sinovac, que es la que está usando Chile y Uruguay. Hay que completar el sistema de 2 dosis que se dan con 21 días de diferencia, y el nivel de eficacia, que después vuelvo sobre eficacia, porque hay muchos malos entendidos con la eficacia, es realmente enorme, enorme, enorme. Después aparecen todas estas vacunas, Oxford, AstraZeneca, Johnson & Johnson, CanSino y Sputnik, que son diferentes a estas dos primeras. Acá no tengo el virus. Acá lo que tengo es un elemento de transporte a un gen del virus, que es el gen que codifica a esta maldita proteína S. ¿Quién la transporta? Un adenovirus, que está muerto, que no replica, pero sirve como vector para transportarlo. Y de todas estas, ¿cuáles usamos en la Argentina? Usamos, por un lado, Oxford AstraZeneca, que en parte se produce en el país, en laboratorios INSUD, en la localidad de Guernica. No usamos Johnson & Johnson, que se usa en Estados Unidos. Acabamos de cerrar un tratado hace 2 días con CanSino, que a diferencia de Oxford y AstraZeneca, que son 2 dosis, CanSino es una sola dosis. Y obviamente usamos Sputnik, que fue la primera introducida, que tiene un sistema de 2 dosis con 2 componentes diferentes, dosis 1 y dosis 2. No usamos, y todos están al tanto de por qué, por las discusiones que hubo, porque la legislación no se adapta, etcétera, etcétera, eso lo podemos charlar. Hay posicionamientos y yo tengo uno en relación a eso. No usamos Pfizer y Moderna, que más allá de toda la discusión, en el punto de la vacuna son excelentes. Estas son vacunas, las primeras dos, el virus entero, inactivado. Estas son con un gen del virus, que es la proteína S, el gen de la proteína S, metido en un vector, y estas son Pfizer o Moderna, que son vacunas con RNA mensajero. Todo el mundo habla de eficacia. Todo el mundo habla de eficacia. A ver si entendemos bien el concepto de eficacia y entender por qué son tan eficaces estas vacunas. Primer pantallazo. Son mucho más eficaces cualquiera de estas que otras vacunas que ya estamos usando, por ejemplo, la vacuna antigripal. La vacuna antigripal no llega al 60%.
y estas todas están arriba del 70 y pico %. ¿Cómo se calcula la variable eficacia? Porque entonces uno dice, la eficacia de esta vacuna es 85%. ¿Qué significa? ¿Que el 85 no se infecta, el 15? No. Entonces, más allá que no retengan esto porque es muy específico, quiero llegar a la conclusión. Se calcula de la siguiente manera. Cuando se hacen los estudios, uno dice, a 5.000 personas no las voy a vacunar, y eso le pongo el nombre de grupo placebo, y a 5.000 sí las voy a vacunar, y es el grupo vacunado. 5.000 placebo, 5.000 vacunados. Supongamos que se infectan 80 en el grupo placebo, en el grupo no vacunado, y 20 en el grupo vacunado. Hago una regla de 3 para encontrar qué porcentaje representan los 20 sobre los 80, 25. Quiere decir que la eficacia es del 75%. En concreto, una persona vacunada con una eficacia del 75%, en concreto, y ese es el concepto, tiene 4 o 5 veces menos probabilidad que una persona no vacunada de enfermarse. ¿Sí? Y eso es una alta, y van a ver que las vacunas tienen más que un 75. Esto es para que vean. Entonces, siempre estamos comparando población vacunada con no vacunada. Y una eficiencia de este tipo está hablando que realmente tenemos una chance que es la cuarta o quinta parte respecto al no vacunado. Es decir, que tenemos un nivel de protección muy, muy importante. Esta es la vacuna que en primer lugar empezamos a usar. Esta vacuna que en principio la dábamos como 2 dosis, que es Sputnik. Fíjense, esto no importa las unidades, son los niveles de anticuerpos. Y fíjense que estos, que son los niveles de anticuerpos inducidas por las 2 dosis de Sputnik, son mayor que el nivel de anticuerpos de aquellos individuos que padecieron la infección. Es decir que el término técnico que usamos, la inmunogenicidad de esta vacuna, realmente es muy, muy importante. Y fíjense cuando vamos a los bifes, es decir, ¿qué pasa con las personas? ¿Se infectan o no se infectan? Fíjense, y esto es importante. Esto es cómo impacta en la persona que está vacunada. Fíjense, hasta el día 14, 15, no hay diferencia en la incidencia de infecciones de las personas vacunadas que salen a recorrer las calles. Porque este es el grupo placebo y este es el grupo... Y este punto, 15 días, es muy, muy importante. Porque a veces estamos observando en los estudios de vacunas que en la primera semana post vacunación la gente se infecta más que el grupo no vacunado. ¿Y eso es por qué es? Porque la gente piensa erróneamente que el hecho de vacunarse te brinda inmediatamente una protección. Y la protección empieza a partir de este día 15 o 16, que es cuando uno empieza a producir anticuerpos. Uno empieza a producir anticuerpos, que son unas balas mágicas, no hay otra manera de definirlo, y fíjense, el grupo vacunado no se infecta, y el grupo placebo sigue creciendo en su nivel de infección. Entonces las vacunas confieren protección enorme. ¿A partir de qué momento? Por lo menos a partir del día 15 post vacunación. Antes no. Segunda recomendación. Las personas vacunadas, ok, vas a estar muy, muy, muy defendida frente a la posibilidad de padecer una infección grave. Ahora, si vos te ves con alguien, ¿podés transmitir la infección? ¿Qué significa? Si vos tomaste un café o tuviste un contacto estrecho con una persona infectada, vos estás vacunada, no te vas a enfermar. Ahora, ¿podés transmitir la infección a otra persona? Sí, podés transmitir la infección. Por lo tanto, las personas vacunadas deben seguir cuidándose a full. ¿Qué significa? Uso de barbijo, distanciamiento social, medidas higiénicas, lavarse enseguida varias veces por día las manos y airear los ambientes. Muy importante, insisto esto porque ustedes tienen mucho que ver con el ámbito laboral. En los ámbitos laborales sería muy recomendable, cosa que nosotros estamos empezando a hacer y se va a hacer en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Se van a incorporar detectores de dióxido de carbono. ¿Para qué sirven esos detectores? Tienen alta sensibilidad, realmente son muy baratos, los fabrican varias universidades del conurbano. Hubo un investigador, hay un investigador, Jorge Aliaga, que se puso las pilas, hizo una campaña excelente al respecto. ¿Por qué son tan importantes? Porque hace 6 meses, 8 meses teníamos dudas de cuál es la principal vía de contagio.
Esto es muy importante para la gente que se ve obligada a salir a trabajar. La vía principal de contagio son los aerosoles. ¿Qué son los aerosoles? Nosotros hablamos, tosemos o nada, o caminamos y eliminamos por boca y nariz pequeñas gotitas que son tan pequeñas que quedan flotando mucho tiempo en el aire. Mucho tiempo. Y entonces es crítico airear los ambientes, que el aire entre por un lado y que salga por el otro lado. Es absolutamente crítico. Y uno, incluso nosotros que estamos en el tema, no nos damos cuenta. Instalamos los medidores de dióxido. Entran 4 personas a uno de los laboratorios nuestros. Nosotros trabajamos mucho en lo que es diagnóstico y seguimiento de variables. Entran 4 chicos becarios al coso y se prende la lucecita roja, porque detecta mucho dióxido de carbono. Abrimos la puerta y en 30 segundos se apaga y baja 10 veces el nivel. Bueno, cuando baja 10 veces el nivel de dióxido, también está bajando 10 veces el nivel de partículas virales y baja dramáticamente. Entonces, muy, muy importante airear los ambientes ahora que sabemos que no es vía contacto con las superficies, sino es a través del aire que se contagia una persona con otras. Y en ese sentido tenemos falta, no lo estamos haciendo bien en los medios de transporte. Muy importante la gente que viaja en tren, nosotros lo charlamos mucho con los docentes y no docentes acá en la UBA, porque hay muchos que tienen que venir en tren y realmente habría que trabajar mucho más porque hay áreas picos donde no estamos respetando el distanciamiento y se promueve muchísimo la infección. Volviendo a esta diapositiva, los vacunados, esto es un estudio de 30.000 personas, fíjense la diferencia en la incidencia de infección entre los vacunados y los otros que sigue creciendo. Segunda vacuna que usamos acá, Sinopharm, ese es el estudio publicado, muy sencillo, nuevamente tiene una eficacia del 72%, del 78% según la modalidad de aplicación. Altísima la eficacia. Bien, y esta diapo es importante, refleja un estudio hecho en Brasil con la vacuna Sinovac, que se está discutiendo tanto la efectividad de las vacunas. Las vacunas sirven en un objeto central, que es prevenir la infección severa. Que nunca entremos al hospital, que no lleguemos a terapia intensiva, obviamente que no fallezcamos. Miren la diferencia, porque cuando se habla de eficacia, hay que pensar un poquito en qué se está hablando. Y a veces se confunden, generalmente en forma no intencional, pero a veces en forma intencional. Entonces, es claro tenerlo. Esto es un estudio de 9.000 personas realizadas en Brasil. Y queremos ver qué eficaz es Sinovac con 2 dosis. Ahora, cuando yo digo eficacia, ¿qué es? Eficacia para prevenir que uno se infecte y tenga tos, febrícula y no sea nada importante, es decir, infección sintomática o infección grave. Son 2 mundos distintos. La vacuna, el objeto que tiene es prevenir infección grave. Para prevenir infección grave, Sinovac, como también Sinopharm en este estudio, da 100% de eficacia. Nadie en los 4.000 y pico de personas tuvo una infección. Nadie entró a hospital. Importantísimo. Ahora, si yo digo no quiero saber todavía solo infección grave, quiero ver infección grave, moderada, sintomática, que tenga tos, etcétera, ya la infección, la efectividad baja al 50%. Entonces, cuando uno estudia los niveles de protección, muchas veces se habla, una efectividad del 60, del 70%, la misma discusión con las nuevas variantes. La variante Delta o la variante Gamma, que es la de Manaus, la efectividad del 60-70%. La efectividad que importa es efectividad en cuanto a capacidad de prevenir que uno ingrese al hospital. Y eso es mucho mayor que el 70% para todas las vacunas. Entonces volvemos, las vacunas andan muy bien y en las últimas 2 semanas tenemos buenas noticias también con esas variantes que tenemos que preocuparnos que no ingresen al país. Ya entró la brasilera y entró la británica. Tratemos de que no entre ni la India, que es la Delta, ni la sudafricana. Pero las vacunas realmente tienen algo de magia por cómo trabajan y este nivel de infectividad. Hay un problema en el escenario mundial que nosotros también lo estamos sufriendo y lo estamos superando, porque hay más vacunas y esperemos que haya más. Y se va a desbloquear para Argentina y para otros países porque empiezan a producirse más cantidad de vacunas y los países que succionaron las vacunas, y estamos hablando de Estados Unidos y China,
también, que hizo una campaña extraordinaria de vacunación, vacunando en China 20 millones de personas por día, una cosa increíble, solo los chinos lo pueden hacer eso. Bueno, y en Estados Unidos se están venciendo. Estados Unidos, la verdad, que recién ahora empieza con una actitud, entre comillas, solidaria con la cosa, pero todavía no ha exportado vacunas una sola. No ha exportado vacunas y se están venciendo las vacunas, porque hay un sector en Estados Unidos, un 30% de la población republicana, que no quiere vacunarse. Y están vacunando a adolescentes que tienen un riesgo mínimo de padecer una infección severa. Mientras en el mundo la gente está falleciendo, y hablemos de gente mayor, y hablo de continentes enteros como África, donde entran en gotas las vacunas. ¿Cuál es el cambio que hicimos? Tomamos el modelo de Reino Unido. Y en vez de hacer primera dosis, segunda dosis a los 21 días, hacemos primera dosis, segunda dosis a los 3-4 meses. ¿Afecta eso la eficacia de las vacunas? No, no afecta. Incluso en algún sentido podría aumentarla, que es lo que refleja este dato de 55 contra 80, 55 de eficacia con el esquema clásico, 80% con el esquema este de distender la segunda dosis. Pero no importa, no compromete la eficacia de las vacunas. Habrá que completar evidentemente las 2 dosis, sí, las vamos a completar, y calculo que con todas las vacunas. En su momento se planteó una discusión con Sinopharm, porque Sinopharm, ante una primera dosis, daba una protección, por lo menos medida del anticuerpo, más flojita. Y entonces el ministerio tomó una decisión saludable, que se dilata la segunda dosis para el caso de aquellos vacunados con Sputnik, y Covishield u Oxford AstraZeneca, que es lo mismo, no la dilatamos para el caso de la vacuna Sinopharm, como tampoco Chile y Uruguay la dilatan para la vacuna Sinovac, muy parecida a Sinopharm. Bien, ahora vamos a hablar de 3 puntos que preocupan en general en relación a las vacunas. Efectos adversos de las vacunas. Ejemplo, vacuna Oxford AstraZeneca y manifestaciones trombóticas, es decir, que las plaquetas se agregan, taponan un vaso y hay una área del tejido que no recibe. Porque en algunos países se ha discontinuado, por lo menos transitoriamente, y esto afecta a Oxford AstraZeneca y también a Johnson & Johnson, que nosotros no la tenemos. La incidencia de estos efectos es tremendamente infrecuente. Estamos hablando de 1 en 80.000 vacunados o 1 en 200.000 vacunados. Uno cada 80.000, 1 cada 200.000. Entonces yo estoy absolutamente de acuerdo que continuemos dándole duro con todas las vacunas que tenemos. Segundo, todos los vacunados, no está indicado que las personas vacunadas se midan anticuerpos. Porque la verdad que no sabemos con qué nivel de anticuerpos estás protegido, la verdad que no lo sabemos. Pero bueno, hay una segunda pandemia que toda la gente vacunada se mide anticuerpos. Todo el mundo se mide anticuerpos. Y entonces surge un grupo de personas, 10-15%, que no produce anticuerpos. Le saco sangre, le hago el ensayo para detectar anticuerpos y no encuentro anticuerpos. Y la gente torna muy preocupada por eso. El hecho de no tener anticuerpos no implica que no tengamos una respuesta inmune protectora subyacente. Entonces, alejémonos del pánico para esas personas, que son pocas, son un 10-20%, pero existen. Y ya lo sabíamos de antemano. Entonces, fíjense, no tener anticuerpos no implica que no tenga lo que nosotros llamamos en la jerga inmunológica una respuesta B de memoria, que nos protege. Así que no entren en pánico con eso, van a estar protegidos, y este es un estudio de cómo se defiende la gente infectada. Fíjense lo siguiente, en concreto, para no entrar en detalles, es gente que se infectó, no que se vacunó, que se infectó, pero que no desarrolló anticuerpos, o por lo menos no eran detectables. ¿Esa gente se reinfecta o no se reinfecta? Y esa gente no tiende a reinfectarse. Es muy difícil, aunque no tengan anticuerpos, si lo extrapolamos a las vacunas. No importan estos porcentajes porque tendríamos que entrar con fórmulas. Es decir, que aquellos vacunados, aun aquellos que no desarrollan anticuerpos, tienen un nivel de protección importante. Estos datos de eficacia, tenemos que acercarnos a esto, de Israel con la vacuna Pfizer. En rojo es el número de casos.
Fíjense, acá suben los casos en la ola y después bajan. Y en celeste y azul son personas vacunadas con primera dosis y con segunda dosis. Fíjense, en la medida que aumenta la cobertura, desaparece la pandemia. Lo mismo en estos son distintos grupos etarios, mayores de 65, mayores de 45, entre 25 y 44 y de 16 a 24 años. Cubrimos a las personas vacunadas y entonces realmente la circulación del virus, los casos sintomáticos, los casos graves y los fallecimientos decrecen sustancialmente. Y este es el cuadro de Argentina. Hemos avanzado menos de lo que queríamos, sí, pero se ha avanzado y esperemos avanzar más. Fíjense, si yo tomo estas liñitas de acá, naranja, rojo y blanco, que representan personas de más de 80, más de 70 y más de 60, hoy por hoy tenemos más del 85% de la población vacunada. Más del 85% de los mayores de 60 años. ¿Sí? Importante. Y eso se refleja en un dato. Un dato. Digo porque a veces un dato sirve más que demasiadas explicaciones. En la primera ola del año pasado, el promedio de edad en las terapias intensivas era de 70 a 72 años. El promedio de edad en las terapias intensivas, que están muy exigidas hoy día, al límite hoy día, porque el sistema de salud está al límite, es de 54 años. ¿Por qué no están más los de 60, 65 y 70? Bueno, no están porque están vacunados y están tremendamente defendidos de algunos entran. Algunos con 2 dosis pueden fallecer, pero están protegidos muchísimo y cada vez hay menos chance de que eso suceda. Entonces la protección de los mayores por la vacuna es lo que hace que el promedio de edad se haya disminuido dramáticamente. Y este es un estudio en Argentina. Ya no tenemos de fases 3 y cosas complejas hechas en otro lugar. Seguimos a 1,5 millones de personas. Es un trabajo publicado, una comunicación del Ministerio de Salud de la Nación. Es 1,5 millones de personas. Día 0 se aplican primera dosis de Sputnik. Sigamos celeste, que es con una sola dosis de Sputnik, que es lo que está pasando en su mayoría hoy día. Y pasan los días 2, 4, 8, 16. Acá la gente se vacunó y salió a la calle y pensó que estaba protegida. Al día 2, 3, 4 se equivocó y se infectó más. Pero veamos qué pasa a partir del día 14. Comienza, estos son 1,5 millones de personas que seguimos en el tiempo. Entonces, el día 0 de la vacunación, de ese grupo inmenso de personas, se infectan 330. Al otro día esto, después crece porque hay gente que realmente que se vacunó, que cree que ya está protegida y no toma las medidas de precaución, que sí, hay que seguirlas tomando siempre. Pero fíjense a partir de los 14 días, cuando empiezan los anticuerpos a trabajar, baja, 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 y siempre seguimos al mismo grupo de personas, 1,5 millones de personas. La incidencia de infección sintomática, no de infección grave, de infección sintomática, infección grave va a ser mayor la protección, baja enormemente, está bajando de 340 casos a 15 casos, a 20 casos. Esto es lo que pasa hoy por hoy en Argentina con la gente vacunada. Y este es un estudio que publicaron recién en la provincia de Buenos Aires, todavía tienen como un preprint, son datos que nos adelantaron la semana pasada. Y entonces ahí lo que hacen es básicamente toman el primer grupo que se vacunó en la Argentina, junto con personal de salud, gente de 70 a 79 años, y toman 28.000 personas. Y por otro lado, en ese momento, ahora no pueden porque están casi todos vacunados, toman 30.000 que no habían sido vacunados. Y ven la efectividad. Y fíjense, a los 40 días de aplicada la primera dosis es 77 en infecciones, 88 y 89 en internaciones y muertes. Nuevamente, ¿qué significa este 90% de protección? Que tiene 10 veces más chance de fallecer aquel que no está vacunado que el que está vacunado. El que está vacunado tiene 1/10 de la probabilidad de pasarla mal. Tremenda, tremenda protección. Variantes, y ya voy terminando. Variantes, la pandemia actual en la Argentina es distinta de la anterior. Ahora todo lo que circula es la británica, la P1, que es la de Manaos. Ambas dos son más agresivas, eso explica
lo que pasa con un grupo de gente joven, son más transmisibles, eso explica la pendiente de la curva de la segunda ola, que es mucho más manifiesta. Y no entraron, la variable India entró con 2 chiquitos que vinieron de París hace mes y medio, pero fueron aislados y no se desparramó esta variable, y tampoco la de Sudáfrica, que entró una persona pero fue aislada. Hay un consorcio de institutos del CONICET que hace un trabajo fenomenal con el seguimiento de estas variantes. Lo bueno que para las que tenemos hoy por hoy circulando en la Argentina, que es la británica, la P1 y una variante nueva que estamos estudiando, que es la variante andina, las vacunas que tenemos, todas ellas funcionan muy, muy bien. Y esta es una experiencia, y con esto vamos terminando, de Brasil. Un pueblo de Brasil hizo un convenio con una universidad estadounidense y dijo, era un pueblo muy chiquito, es un pueblo muy chiquito, vamos a vacunar con Sinovac, que es esta vacuna china que algunos critican tanto, con primera y segunda dosis. Y vacunaron a todo el pueblo, a todos los mayores. Quedaron algunos que no quisieron vacunarse, pero muy poquitos. Tomaron a partir del 15-20 días. Brasil, que le fue horrible con la pandemia. Y fíjense lo que pasa, Coronavac es esta vacuna inactivada. Las muertes cayeron en un 95%. Ahí ya no tenemos grupo placebo. Agarraron un momento crítico de la pandemia y dijeron, bueno, empezamos a vacunar. Y empezamos a comparar al día 14 post segunda dosis cómo caen. Y los niveles de muerte cayeron así para abajo, un 95%, y las hospitalizaciones un 86%. Con esto terminamos. Bisagra. Vamos a un momento de bisagra en la pandemia en la Argentina. Yo realmente creo que vamos a ir a un momento de bisagra quizá en agosto o septiembre, cuando podamos vacunar a todos los mayores de 40 años con y sin comorbilidades. El punto es cómo llegamos al momento, porque hay que atravesar el invierno. Entonces, hay una perspectiva cercana, que ya varios países están demostrando que esa vuelta a la normalidad, entre comillas, seguiremos con barbijo, etcétera, etcétera, es plausible. Tenemos que llegar a vacunar a los 40. El punto es que tenemos que ser mucho más rígidos y mucho más estrictos en 2 cuestiones. Primero, las medidas de protección. Uso de barbijo, bien. Distanciamiento social, medidas higiénicas, airear los ambientes. Insisto, todo lo que es el mundo de los trabajadores, airear los ambientes laborales, los ambientes domiciliarios, los ambientes escolares, es la principal vía de transmisión. Y después combatir algo que tenemos todos un poquito, porque todos los tenemos. Es un mecanismo negativo, pero calculo que será de autopreservación. Uno tiende a pensar que a uno no le va a tocar, que a la pareja de uno no le va a tocar, que al hijo de uno no lo va a tocar, que a los padres de uno no le va a tocar. Y cuando toca es tarde. Este virus es tremendamente transmisible, mucho más que otros virus. Ustedes fíjense, con el aislamiento relativo que tenemos, otros virus prácticamente han desaparecido. En esta misma época, en cualquier año anterior a la pandemia, uno iba al hospital de niños, a cualquiera de los hospitales de niños, y el 60% de las camas estaban ocupadas por chicos infectados por virus sincicial respiratorio. No tenemos chicos con virus sincicial respiratorio, porque este aislamiento hizo que el virus no pueda desparramarse. Tenemos poquísimos casos de virus influenza, pero sin embargo sigue cabalgando este virus, porque este virus es mucho más contagioso que los otros virus. Entonces, si queremos llegar a este momento, a este primer momento bisagra, que esperemos que pueda ubicarse a fines del invierno, en agosto, en el país, vacunando a todos los mayores de 40 años, es muy importante la responsabilidad particular y la comunicación. Yo el otro día fui a una entrevista y paso por uno de los bares de Palermo y era un desparramo de gente, desparramo absoluto de gente, qué sé yo. Yo creo que en ese bar había 150 personas y después se viralizó ese videíto de la gente, no sé, bailando en un trencito unos con otros de la ciudad de Córdoba. Nosotros hablamos con los terapistas de Córdoba la semana pasada. La gente muere en sus casas porque no hay camas de terapia para internarlos. Y porque Córdoba en su momento se cortó y no aceptó hacer 9 días de restricción y después sí se vio obligado, pero con el costo tremendo. No hay camas de terapia, no hay respiradores,
no hay terapistas intensivos, no hay. No, estamos hablando de la ciudad de Córdoba. Estamos hablando de la ciudad de Córdoba. Ahí se coló alguien. Bueno, con esto. Ahí, doctor, se muteó para que le pidió que se vuelva. Me desmuteo. Ahí está. Me desmuteo, gracias. Nada, estaba hablando de esto, digamos, que el asunto es darle espacio a las vacunas que avancen. Esa es la estrategia. La herramienta son las vacunas, le tenemos que dar el espacio. El cuidado, la comunicación. Veo que hay muchísima gente joven acá. Yo creo que la mayor parte de la gente joven es muy, muy responsable en esto. Hablen con los pocos que no lo son, porque constituyen una minoría intensa en la Argentina. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme y después que hable Donato, obviamente responderemos las respuestas. Donato en el ámbito de la medicina y yo en el ámbito un poquito más básico y epidemiológico. Gracias. Muchas gracias, doctor. La verdad que cuando lo escuchamos van surgiendo seguro muchísimas preguntas, por lo menos a mí, pero estoy seguro que a todos los compañeros y compañeras también, así que vamos a comentar ahora un poco cómo seguimos. En el mientras tanto también agradecerle al resto de los compañeros de comisión que fueron ingresando, Matías Castellino, secretario de Estadísticas, el compañero Fernando Montero, secretario de Jubilados, la compañera Belén Babio, prosecretaria de Asuntos Profesionales, el compañero Ariel Velázquez, secretario administrativo. Estuvo también el compañero Claudio Marino, no sé si volvió a reingresar, a quien nuestro secretario adjunto también le agradecemos. Y por supuesto la presencia de coordinadores, normalizadoras, los compañeros de las delegaciones, los compañeros de base, delegados y demás, que estamos pudiendo saltar el aislamiento social en el caso por lo menos de la virtualidad, o respetarlo, pero mantenernos acá en conjunto. Vamos a recordar primero que estamos grabando la actividad, el Zoom está siendo grabado, lo vamos a estar compartiendo posteriormente por YouTube. También te pedimos, Jorge, en todo caso te pediremos después algunas de las diapositivas, ya los compañeros iban preguntando si las podremos disponer también para poder comunicar, para poder seguir militando todos los cuidados. Y bueno, vamos a pasar ahora a las preguntas que fueron por ahí, algunas elaboradas, digamos, de manera institucional, junto con las delegaciones, los compañeros también del Consejo Suplente. Y en el mientras tanto, invitamos a que todo aquel compañero o compañera que quiera hacer alguna consulta, lo pueda ir o escribiendo en el chat o anotándose, y también le daremos paso, una vez que hayamos hecho estas preguntas, a todas las que vayan surgiendo y proponiéndose, recordando que tenemos 18 horas, por lo menos el horario de cierre al cual Jorge se comprometió a compartir con nosotros, y bueno, también obviamente con nuestro director médico a disposición para contestar aquellas preguntas que puedan surgir. Mismo también, Nelson, si querés agregar algo más, antes de que empecemos con las preguntas, todo tuyo. Bueno, Jorge, muchas gracias. La idea era escucharte a vos, básicamente, bueno, y para las consultas clínicas que puedan surgir de los compañeros, yo estoy a disposición. Básicamente, hay algo que me gustaría por ahí yo preguntarte, y que tiene que ver con toda esta discusión que se dio de la presencialidad escolar sí o presencialidad escolar no. Y hago hincapié en el tema presencialidad porque vos planteabas el tema de las medidas de cuidado, y sobre todo en los chicos más chicos, claramente hay una dificultad enorme en eso, y también lo hemos observado en las puertas de los colegios, los amontonamientos de padres que no van a llevar y a retirar a sus hijos, sino que muchas veces se quedan durante un largo periodo charlando allí y haciendo sociales, ¿no? Así que bueno, pero un poco me gustaría que vos nos des tu opinión al respecto. Mirá, en relación a la presidencialidad, yo fui partícipe siempre de la posición de que en momentos donde la pandemia pega tan fuerte tenemos que suspender la presencialidad. La presencialidad, el punto es como vos bien decís, Nelson, el problema no es tanto dentro del aula. El problema es, por ejemplo, el transporte, la sociabilización por fuera del aula e incluso familiar, más allá de los chicos. Hay un trabajo interesante publicado hace mes y medio
en una de las principales revistas, Lancet, y cuando era el momento malo de la pandemia en Reino Unido, y empezó a bajar. Y entonces algunos se apresuraron, porque el Reino Unido tuvo sin presencialidad escolar mucho tiempo. Y entonces empezó a bajar y algunos ya decían, bueno, retomemos la presencialidad. Y entonces se reunió el comité, evaluó realmente todo y dijo, Parece que se cortó la conexión del doctor. Sí, Sí. yo creo que es... Bien. Bueno, Bueno. estamos atentos a que vuelva, así que Lo reitero. mataste con la pregunta, Nelson. No, es importante porque, digamos, fue una discusión muy importante la que se dio, y seguramente entre los compañeros estarán aquellos que por ahí tienen chicos en edad escolar y todo, y me parecía interesante que Jorge nos ilustre al respecto, ¿no? Yo fui anotando algunas cosas en base a lo que él decía, y como justamente es él quien tenemos que aprovechar que lo tenemos, quería por ahí preguntarle algunas cosas más. Yo no sé si él está ahí intentando entrar nuevamente, yo si no le voy a mandar un mensajito, a ver qué pasó. ya estoy de vuelta, ya estoy de vuelta. Bárbaro, Jorge, bueno. A veces en facultad tenemos ese asunto que se nos corta por un minutito de internet, que ha pasado. Una pregunta. ¿Qué empresa tenés, Jorge? ¿Cómo? ¿Puedo hacer una No, pregunta? no se tendría que preguntarle a la facultad. No, sé no es qué un le chiste. piensa. Nancy, te Perdón, anotamos. Martín, perdón, ¿puedo sí. hacer una pregunta? Sí, compañera, te podemos anotar para preguntar, que hay otros compañeros y compañeras anotados también. Bueno. Bueno, Después sí Jorge, contestamos. aprovechá, perdón, una notita, Estaba- aprovechá que acá tenés mucha gente, muchos telefónicos que por ahí te pueden mejorar la conexión, así No, que... porque se me acaba de cortar recién la internet, entonces no me quiero quedar sin la pregunta. No, está bien, está bien. Jorge, vos estabas terminando de hacer una No, respuesta. sí, la verdad que me quedé hablando solo, no sé hasta qué punto, pero no importa. El punto es así. El problema de la presencialidad, nosotros, el país nuestro es un país enorme, la provincia de Buenos Aires es un país enorme, hay sectores importantes de gente realmente viviendo en condiciones precarias, que le cuesta mucho acercarse al colegio, los medios de transporte, venimos con una crisis histórica, es decir, hoy por hoy, en un momento crítico de la pandemia, la presencialidad en la Argentina escolar no es lo recomendable. No, eso no implica que haya otros puntos que podamos atacar. Porque se entiende, digamos, cuando uno dice la presencialidad no, ¿de qué te acusan? No te importa la educación. No es así, no es así. Digamos, a todos nos importa la educación, a todos nos importa ese comercio que va a cerrar porque no puede llegar a fin de mes, absolutamente, a todos nos importa eso. Pero lo que estamos hablando es de, bueno, que en una situación que realmente es crítica, tenemos que privilegiar que la gente no fallezca. Que la gente no fallezca. Y estamos en un momento complicado. Entonces, en cuanto ahora se recupera la presencialidad parcialmente en provincia, también en capital, está perfecto. Seamos muy precavidos en relación a esto, hasta planchar la curva. La curva ha empezado a descender, pero la tenemos que planchar muchísimo más y darle espacio a las vacunas. Gracias, Jorge. Andrés, ¿tenés alguna de las preguntas elaboradas ahí pendientes para transmitir? Sí, bueno, doctor, primero agradecer una vez más su presencia, es un orgullo para mí y para todos nosotros que nos esté acompañando, además de ser claro, concreto. El doctor es doctor en bioquímica, hoy es el Día del Bioquímico, aprovechamos para saludarlo en su día. Y Gracias, bueno, muchas gracias. formulamos algunas preguntas que creo que se fueron tal vez contestando tangencialmente o no, pero bueno, vamos de alguna a ver qué podemos hacer con esto. Una de ellas es ¿cuánto tiempo dura la inmunidad post-contagio o post-vacuna? ¿No es cierto? Hay una cuestión ahí de, bueno, una vez que me contagié, obtuve, digamos, una cantidad de anticuerpos o recibí la vacuna. ¿Cuánto tiempo tengo de protección luego de que esto suceda? ¿Hay alguna idea al respecto? Es importante diferenciar en relación a la pregunta una cosa general, donde hemos metido la pata. Es decir, hay cosas que sabemos con certeza y otras cosas que tratamos de aproximar un poquito el bochín y entender. ¿Durante cuánto dura la memoria inmunológica que nos protege? Es un conocimiento empírico. Vos fíjate, vos te das, por ejemplo,
la vacuna antipoliomelítica al momento de nacer y después quedás inmunizado de por vida. Te das la antisarampionosa y quedás por toda la vida o por décadas. Te das la antitetánica y es solo 10 años. Entonces, es empírico ese conocimiento. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Que como mínimo, tanto la infección como la vacunación te va a dar una inmunidad de al menos un año. Y es muy posible que tengamos que revacunarnos anualmente como hacemos como la antigripal. Pero esa inmunidad tampoco es absoluta, como no lo es para ninguna otra patología. Entonces, hoy por hoy, que hay tanta circulación viral y estamos constantemente desafiados, los recuperados de la infección o los vacunados tienen que protegerse, porque tenemos un bombardeo de virus. Después, cuando esto baje, nuestro nivel de protección va a ser mucho mayor. Y los niveles de eficacia son todos ciertos, pero estamos bombardeados, porque realmente todo el mundo tiene gente conocida, infectada, internada. Entonces, por un año va a durar, pero igual hay que protegerse mucho y tener todas las medidas de precaución a la orden del día. En relación a esto, podemos pensar de que después de esta campaña de vacunación y frente a nuevas cepas, vamos a tener que entonces seguir recibiendo nuevas vacunas que contengan la posibilidad de repeler, digamos, el efecto de esas nuevas cepas. O sea, esto llegó para quedarse. Esto llegó para quedarse, pero en una dimensión muy, muy distinta a la que estamos ahora. Digamos, hay vacunas con las que hay virus con los que logramos vacunas y otros que no. El virus de la inmunodeficiencia humana, HIV, hace 30 años estamos peleando con las vacunas y no logramos en absoluto una vacuna ni mínimamente efectiva. Contra este virus hemos logrado. La buena noticia, pero desde las últimas 2 semanas, que incluso las vacunas que estamos usando actualmente parecen ser bastante efectivas, por lo menos nos falta ver la sudafricana, que no hay demasiados datos, pero bastante efectivas en cuanto a prevenir infección severa por cualquiera de las variantes que están dando vueltas. Y obviamente contra todas las variantes, las 3 que están circulando en el país. Ahora, se está trabajando en unas vacunas de segunda generación. Esas vacunas de segunda generación tienen 2 objetivos. Primer objetivo, dar una memoria inmune por más tiempo. Y segunda, en relación a la consulta tuya, cubrir con mucha eficiencia todas las variantes. Entonces yo calculo que va a haber vacunas de segunda generación de acá a 4, 6, 7, 8 meses va a haber. Pero lo que digo es, las vacunas que tenemos ahora realmente son muy efectivas contra contra todo lo que está circulando en el país, contra casi todo lo que está circulando en el mundo, y nos falta un poquito de experiencia con la vacuna sudafricana. Doctor, acá ahí puede haber alguna cuestión que tenga también vinculación con la cuestión sanitaria, ahí le pedimos que nos ayude Nelson, o cualquiera de los dos, para nosotros es importante saber, en relación a las secuelas que se están conociendo luego de haber contraído o haberse contagiado de COVID con y sin vacuna, es decir, en forma indistinta, ¿qué se está viendo en relación a cómo queda el organismo, ¿no?, después de transitar la enfermedad? Bueno, lo cierto es que, digamos, todavía no hay mucha experiencia, es una enfermedad relativamente corta. Sí tenemos algunos modelos, el SARS-CoV del año 2002 dejó algunas enseñanzas al respecto, que también afectaba a los pulmones. Acá, básicamente, una de las principales secuelas es la pulmonar, con sus distintas variables. Hay distintos tipos de neumonías. La enfermedad cursa desde lo asintomático hasta las neumonías graves. También puede haber afectación del sistema nervioso, es decir, la pérdida de olfato es porque el virus directamente afecta el nervio olfatorio. Y entonces algunos pacientes definen algo que se llama niebla mental, por ejemplo, es decir, alguna suerte de confusión, e incluso la cefalea, básicamente, ¿no?, que es una de las secuelas que estamos viendo. Y también puede haber afecciones a nivel cardiológico. Todo aquel, es decir, uno de los mecanismos patogénicos de la enfermedad es el vascular, afecta el sistema vascular. Entonces, esto puede traer miocardiopatías, puede traer una serie de afecciones que todavía habrá que ponderarlas. Lo que estamos viendo es que, por suerte, la mayoría de estas secuelas, a lo largo del tiempo, después
van desapareciendo, es decir, pareciera que no son permanentes. Lo vamos a saber de acá a un par de años, ¿no? Porque, reitero, la experiencia no es muy grande. Y eso es lo que define cómo es el seguimiento, ¿no? Después de una enfermedad o después de padecer la enfermedad. Que en realidad hay que ser muy cautos en esto, porque ya tenemos un sistema de salud que está exhausto por lo que significa la atención de los casos agudos de COVID, que además está sobrecargado por las otras patologías. Como bien decía Jorge, lo bueno es que, por ejemplo, no hemos tenido sincicial respiratorio, ¿no? Básicamente, lo que conocíamos como la bronquiolitis en los niños. Incluso lo que se está pensando es que incluso hay dos variables, dos cepas del virus de la influenza que ya que aparentemente se extinguieron, que desaparecieron, ¿no? Corregime, Jorge, si no es así. No es así. Porque claro, lo que tendríamos que haber hecho todos estos años para prevenir estas otras virosis, las gripes y demás, la gripe común y demás, lo hemos hecho en virtud del COVID, por lo tanto pudimos contener e incluso controlar absolutamente estas otras patologías. Ahora, respecto específicamente del COVID, lo que no hay que hacer es salir corriendo a controlarse, sobre todo en las formas asintomáticas. No hay que salir corriendo porque ya el sistema de salud está exhausto. Entonces, siempre manejarse con el médico de cabecera, siempre manejarse con el médico de confianza, y después los controles, si alguien estuvo internado por COVID, claramente le habrán indicado cuándo controlarse. Si alguno tuvo una forma sintomática, salvo que haya síntomas y que aparezcan síntomas, falta de aire, sensación de cansancio, cefalea que no cede, dificultad para respirar, ahí sí hay que hacer la consulta. Los controles generalmente son a los 3 meses y a los 6 meses, y con un algoritmo que lo siguen los propios médicos, que ellos saben cuándo decir basta y el alta definitiva, ¿no es cierto? Pero bueno, si hay alguna duda específica, después la respondemos. Muchas gracias, Nelson. Teníamos una cantidad importante, el doctor, la verdad que de preguntas, que la verdad que las fue respondiendo en su presentación. La última que nos queda, que es por ahí un poquito más genérica, es la posición en relación a su conocimiento respecto del patentamiento de vacunas y cómo en este contexto, digamos, esa cuestión impacta y en definitiva cuál es el punto de vista, ¿no?, al respecto. Bueno, yo tengo una posición clara. Yo creo que la liberalización de las patentes, es decir, el desconocimiento de las patentes, que incluso fue planteado hasta por el actual presidente de Estados Unidos, hay que ver con qué consecuencias lo llevan, es una medida muy oportuna. Ya lo vienen reclamando desde hace mucho la propia OMS y organizaciones como Médicos Sin Fronteras y distintas organizaciones sociales y políticas. Hubo una propuesta presentada en octubre del año pasado en la Organización Mundial de Comercio, que fue presentada por India y Sudáfrica, y fue apoyada por la Argentina y otro centenar de países para liberalizar las patentes. Y en ese momento Estados Unidos y los principales países de Europa Occidental se opusieron y no dejaron. Entonces, la liberación de patentes es algo muy bueno. No soluciona de por sí todo, porque la patente lo que te permite a vos cuando se libera es conocer, primero te deja fabricar un producto que ya está patentado, tenés libertad, y segundo te dice cómo hacerlo. Eso tiene que ser acompañado de dos grandes cosas. Primero, voluntad de la empresa que libera la patente para transferirte en serio la tecnología. Porque muchas veces las patentes hay pequeños secretitos en la elaboración que son muy importantes y no constan en el escrito de la patente. Entonces tiene que haber buena voluntad para facilitarte la producción del compuesto, del inmunógeno en este caso. Y segundo, los países tienen que hacer una inversión importante en plantas productoras. Nosotros la Argentina ahora lo está retomando, pero nosotros tenemos muchísimo atraso. Con el nivel de la medicina y la ciencia en Argentina y el nivel de desarrollo tecnológico, la Argentina debería ser un país productor y exportador de vacunas. Esa es una tremenda asignatura pendiente porque, retomo lo que decía Donato en relación a otras epidemias por coronavirus. Nosotros ya tuvimos otras epidemias por coronavirus, no en Argentina, que se llamaron, un virus era SARS y otro era MERS. Pasa que fueron rápidamente controladas. 20 años atrás, 10 años atrás, y por ahí, de acá a 7, 8 años, tenemos otra pandemia por un nuevo coronavirus. Recuerden que los murciélagos tienen centenares de coronavirus
que no infectan al humano, pero si encuentran un animalito intermediario y ahí se modifican un poco, nos pueden infectar. Y además nosotros tenemos experiencia con otras. ¿Se acuerdan los más grandes de la amenaza por un virus pandémico, de influenza? Que cerramos todo, dejamos libres las facultades, etcétera, etcétera. Entonces la Argentina tiene el desafío de ser un país productor de vacunas y fíjense que no es casual que la Argentina haya desarrollado tantos estudios de fase 3. Desarrolló el de CanSino, desarrolló Sinopharm, desarrolló el más importante de Pfizer en la Argentina, desarrolló también, ahora está desarrollando uno de una nueva vacuna a RNA en los hospitales de provincia de Buenos Aires y de hecho hay producción local. La vacuna Oxford AstraZeneca se produce en laboratorios Guerin y Sputnik, por ahora se fracciona y se envasa y a fin de año se va a empezar a producir también en la Argentina. Entonces son tremendas asignaturas pendientes. La liberación de patentes realmente es algo necesario. Y en última instancia subyace a eso un concepto muy caro para todos nosotros, que es la salud pública como un derecho inalienable. Es decir, no puede ser que empresas decidan quién vive y quién muere. No puede ser por un problema de lucro o lucro cesante. Digamos, no estamos hablando de artículos suntuarios, estamos hablando de la vida y estamos hablando de la muerte. Y ya hay más de 3.500.000 fallecidos y nosotros en el país ya pasamos los 80.000 fallecidos. Entonces, un derecho inalienable requiere un tratamiento especial. Bueno, yo coincido 100% con lo que dijiste, ¿no? Claramente, yo también, bueno, venimos peleando hace mucho tiempo en contra de, o por el desconocimiento de las patentes, no solo de las vacunas, no solo de las vacunas. Es decir, uno observa como en los países que se llaman de primer mundo, hay gente que muere por diabetes porque no puede acceder al medicamento. Es algo que para nosotros en nuestro país, gracias a esto que vos planteás, ¿no? De este concepto y esta apropiación que hemos hecho como pueblo del derecho a la salud, sería impensable que alguien pueda morir por falta de una medicación, como digo, para la diabetes. Así que también adhiero plenamente a eso y yo creo que habría que desconocer absolutamente no solo la patente de las vacunas, sino de todos los medicamentos. Gracias, Nelson. Andrés, ¿nos quedó alguna Juan, otra? Pasamos ya. Estamos, gracias. A vos. Bueno, pasamos entonces, Cumpas, a las preguntas del chat. La primera, la compañera Fabi. Primero, Jorge, bueno, habrás leído, pero montones de agradecimientos, felicitaciones por la exposición. Gracias a todos a los ustedes. compañeros y compañeras. La compañera Fabi consulta por equipo ozonizador, si es conveniente para desinfectar y prevenir el COVID. No está demostrado que realmente sean eficaces. Es decir, yo sí, en ambientes laborales, lo que está indicado, y digo que esa es una idea que tenemos que tomar y es un aporte importante, es más allá obviamente de la limpieza y desinfección de superficies, del control de la cantidad de gente, yo sí tendría que insistir en un punto hoy por hoy, insistiría en instalar medidores de dióxido de carbono. Incluso si a ustedes les interesa como propia organización, el que tiene mucha experiencia con eso es un compañero que fue decano en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que es Jorge Aliaga, los pongo en contacto directamente con ellos. Se están produciendo en las universidades públicas del conurbano. Realmente los precios son muy accesibles y ellos brindan un asesoramiento técnico que realmente yo no sería capaz de brindarlo. Si a ustedes les interesa, los pongo en contacto. Yo creo que como control de medio ambiente, esa es la medida indicada. Excelente, te lo pediremos al contacto, Jorge, no? de seguro. Y bueno, está la compañera Majo Safie para hacer una consulta anotada. Gracias. Hola, buenas tardes. Ante todo, gracias Jorge por toda la exposición, excelente. Y quería consultarte, vos hablaste cuando hablabas de la vacuna AstraZeneca, que podía llegar a ser 1 cada 80.000. ¿Qué pasa, ni Dios lo quiera, pero que fueras esa persona que realmente te produce una trombosis? Esa sería la consulta. Ok, entonces, primero, como la incidencia es tan baja, en el escenario actual está indicado continuar con la vacunación con el esquema actual.
Ahora, quizá Donato puede también aportar algo en esto. Lo que se está haciendo es un poquito de un control un poquito más estricto, pero teniendo en cuenta que la verdad la chance es muy, muy poquita, porque tenemos cómo tratar. Antes no sabíamos, ahora sabemos cuál es el mecanismo y sabemos cómo tratar a estos pacientes, a estos individuos vacunados, que sí tienen la malísima, malísima, malísima y escasísima probabilidad de padecer. Y básicamente el tratamiento es con corticoides y con gamas, que son las que se usan, gamas de uso parenteral, es decir, le das una cantidad importante de IgG que bloquea un sistema de receptores que tiene que ver con esta patología. Es decir, sabemos cómo tratarlo. ¿Cuál es la presentación de estos cuadros clínicos? Bueno, a veces no es tan claro, a veces se presentan como cefaleas, si el fenómeno trombótico es en sistema nervioso central, o como molestias puntuales en miembros, en brazos o en piernas. Pero, digamos, insisto en esto, digamos, ¿son señales de alerta? Sí. Ahora que sabemos, ¿es más fácil tratarlo frente a la consulta? Sí. Los médicos ya están enterados, han aprendido también de esto, pero insisto que la frecuencia es muy, muy bajita. Pero esas serían las señales de alerta un poquito que están relatando en la bibliografía. Gracias. Bien. Gracias. Sobre esto hay otra consulta en el chat, particularmente este tema, que lo que dice es que se conoce la incidencia de las trombosis en las AstraZeneca, pero, corríjanos doctor, Covishield y Sputnik son el mismo tipo de vacunas y no se conoce este inconveniente. ¿Esto es así? Sí, no hay trabajos reportados. Ahora, son vacunas similares pero no idénticas. No idénticas. Y Bien. la verdad que el Instituto Gamaleya tiene más años de tradición en esto, porque ellos trabajaron mucho hace 20 años atrás en el desarrollo de una vacuna para el virus ébola. Entonces, los procedimientos de elaboración, la verdad que nosotros los hemos estudiado un poquito y son muy, muy refinados, muy refinados. Ahora, puede ser, porque fíjense, con Johnson & Johnson, que también es una vacuna similar, también hay descripción de eventos trombóticos de este tipo, muy, muy raros, 1 en 80.000. Entonces puede ser, nosotros en la Argentina no están reportados y ya han sido vacunados millones de personas. Ahora, puede ser que en los próximos semanas o meses comience a reportarse alguna incidencia también bajísima, bajísima, bajísima. Hoy por hoy no han sido reportados. Gracias. Pregunta el compañero Jasprisa. Dice, por nuestras tareas hay ambientes sin ventilación natural. ¿Cómo llevar a cabo esta ventilación y qué cantidad de trabajadores pueden estar presentes en lugares en estas condiciones? Bien. Primero, uno tendría que buscar que los ambientes de trabajo tengan algún tipo de ventilación. Y una ventilación, la otra vez tuvimos con medios de transporte una charla particular, porque ustedes se fijaron que los colectivos más nuevitos no tienen ventanas que se abren a full, sino tienen esos ventiletes que dejan un pequeño ángulo. La verdad que uno tendría que trabajar hoy por hoy en ambientes que tengan circulación y ventilación, y si no, reducir al máximo. Ahora, todo depende de la superficie, del volumen, techos bajos, techos altos. Para darle una medida objetivable es el medidor de dióxido. Si se te prende la lucecita roja, quiere decir que la concentración de partículas supuestamente virales, si hay alguien que las está exhalando, es mayor a la requerida. Entonces, insisto en eso, digamos. Tendrían que tener todos los ambientes. Nosotros, por ejemplo, en la universidad estamos discutiendo, no las clases, porque clases presenciales, más en una facultad como medicina, es imposible. Pero sí, podemos tomar ciertas evaluaciones. Y antes de empezar con eso, vamos a cambiar los sistemas de ventilación, la apertura de las ventanas, etcétera, etcétera. Pero te digo, la medida objetivable es que se te prenda el semáforo rojo cuando vos metés un detector de dióxido. Clarísimo. Y bueno, en esa línea estaba el compañero Ariel Velázquez, que quería hacer una consulta por este tema. No, me pareció muy claro lo que dijo de los medidores de dióxido, Jorge, porque de carbono la Universidad Nacional de Burlingame los desarrolló y la verdad que, digo, propuesta y para la comisión directiva, gestionarlos en el caso de sobre todo de los ambientes cerrados, oficinas comerciales y demás, porque son justamente muy, muy necesarios para la medición de ventilación. Así que, nada, ahí pasé un link de Jorge Aliaga, que es muy, muy interesante. Gracias, Jorge, por la charla. No, por favor. Bien. Pregunta Fabi Peñalosa.
Hola, buenas tardes. Quería saber por qué hay países que están eligiendo no aplicar más AstraZeneca. Claro, vos por ejemplo, fíjate, pasó ayer en Chile. Chile, un muchacho joven tuvo un evento trombótico luego de Oxford AstraZeneca. Ahora, Chile ya inoculó no sé cuántos centenares de miles. Entonces, ¿qué hace? Toma un momento, dice, bueno, hoy justo tuvimos una charla con los chilenos. Suspenden por 72 o 96 horas la aplicación de Oxford AstraZeneca a tratar de estudiarlo. Dinamarca, que es un segundo país, decidió no usar Oxford AstraZeneca. Pero Dinamarca, que tiene una población acotada, con la provisión que tiene de vacuna Pfizer, realmente cubre la población. Ahora bien, la vacuna Pfizer está exenta de eventos. Ustedes fíjense, Pfizer empezó a vacunar en Estados Unidos a chicos de entre 12 y 15 años. Y también con una incidencia incluso mayor que la incidencia que hemos descrito de fenómenos trombóticos, se reportaron casos de chicos jóvenes, adolescentes, con miocarditis inflamatoria. Y en su momento se diagnosticaron, cuando empezaron las vacunas en Pfizer en Israel y en los países escandinavos, también manifestaciones anafilácticas. Es decir, que con todas las vacunas tenemos una bajísima incidencia, y eso habla de la seguridad de efectos. Bueno, si nosotros tuviéramos hoy por hoy quizás otro universo de vacunas disponibles, quizás también podríamos, si hubiera descripciones locales de eventos adversos con Sputnik o con Oxford AstraZeneca, pausarla. Pero realmente son muy poco frecuentes, las vacunas son muy seguras, y si nosotros suspendemos vacunación con Oxford AstraZeneca y retrasamos la campaña de vacunación, lo que va a pasar es que incluso en el terreno de los eventos trombóticos vamos a tener mucha mayor incidencia, porque COVID se asocia en los pacientes graves a efectos trombóticos. Bien. Sigue el compañero Agustín Falcón. Sí, y mi pregunta es respecto a la preocupación que existe por la segunda dosis de la Sputnik. Hay una serie de informaciones que se dan muy interesados de distintos medios, diciendo, sobre todo los derechosos, de que vencidos los 3 meses de la aplicación de la primera dosis de la Sputnik, dejaría de tener efecto la vacuna. Bueno, ha llegado una información hoy al mediodía respecto de que la India entregaría, no sé si se denomina de esa manera, insumos para la fábrica de la India, proveería insumos para la fabricación o la producción de la segunda dosis en la República Argentina. ¿Es así la información que se está dando? Agustín, 2 comentarios en relación a lo que vos planteás, que es muy importante. Primero, no es que a los 3 meses se cae la protección, no es así. Incluso nosotros, particularmente con Sputnik, que estamos siguiendo ya hace 5 meses gente vacunada con Sputnik. Entonces, a los 3 meses tenés un nivel de protección muy importante y estamos siguiendo en el tiempo. Nosotros creemos que sí hay que completar el esquema de vacunación, pero si es al mes 3, al mes 4 o al mes 5, no va a haber diferencias en la eficacia, porque realmente es una buena vacuna, induce una buena respuesta inmune. Entonces, llevar tranquilidad a la gente, decir, no será el 3, será el mes 4, el mes 5. Y yo creo que en este intervalo de tiempo, como vos bien lo señalás, incluso el componente 2 de la vacuna de Sputnik, que cuesta más producir, la eficiencia de la producción del componente 2 es del 30% en relación al componente 1. Pero se va a empezar a producir localmente en laboratorios Richmond. India también va a liberar, es correcta la información que vos volcaste acá, Agustín, y vamos a tener, supongamos que no llega el componente 2 y tenemos un problema. ¿Qué es lo que se está haciendo en otras partes del mundo? Combinar vacunas. Y no pasa nada malo. Es decir, se está combinando, por ejemplo, Oxford AstraZeneca, se está combinando con Pfizer. Y hay un estudio donde se está combinando Oxford AstraZeneca con Sputnik. Y si ustedes se fijan lo siguiente, el segundo componente es un adeno 5.
es un adeno 5. Y el adeno 5 es muy parecido al que usa la vacuna CanSino, que acabamos de cerrar un contrato con CanSino. Entonces también habría posibilidades de combinar quizá con CanSino o combinar con cualquier otra vacuna. Yo creo que en los próximos meses vamos a formalizar y eso nos va a cubrir en la medida que no tengamos el segundo componente, aunque es muy posible que sí lo tengamos. Bien. Pregunta Santiago, ¿cuál es el tiempo recomendado entre el alta epidemiológica de un infectado por COVID para poder recibir alguna de las vacunas preventivas? Entiendo que esta información estuvo con alguna actualización. Sí, el asunto es así. La indicación oficial del ministerio son 3 meses. Es decir, cuando vos te recuperás de inicio de síntomas, esperás 3 meses. Esa indicación tiene que ver más que todo con un criterio epidemiológico. La persona infectada que se recupera tiene un nivel de protección importante. Entonces, en un escenario donde no hay tantas vacunas, privilegiemos vacunar a aquellos que no tienen ninguna protección. Porque si alguien nunca te vas a vacunar si estás padeciendo un proceso infeccioso activo, si tenés fiebre. Ahora, una vez recuperado y vos estás bien ya, hablemos 2 o 3 semanas post aparición de síntomas, estarías en condiciones de vacunarte y no pasaría absolutamente nada malo. Pero la indicación es coherente en el sentido de tener mayor cantidad de gente cubierta con alguna inmunización, o natural, vía infección, o la inducida por las vacunas. Clarísimo. Consulta la compañera secretaria de Género sobre las personas con sangre cero positivo, si tienen la misma probabilidad de contagiarse, que se ve que estuvo circulando alguna versión sobre esto. Sí, no, la gente cero positiva, no estamos, eso no hay certeza porque hay trabajos contradictorios entre grupo sanguíneo y mayor o menor propensión a padecer infección o que los cuadros sean más severos. En su momento salieron un conjunto de artículos que decían que aquellas personas con grupo cero en realidad estaban más protegidas frente a la posibilidad de padecer una infección severa, pero no es claro. No es claro, no es certero el dato. Después salieron otros trabajos que no encontraron eso. Por ejemplo, donde sí hay ciertas coincidencias en eso, es que antes no estábamos seguros y ahora parece que la evidencia es bastante concluyente, es en relación a factores asociados a susceptibilidad a padecer, es en lo que es deficiencia de vitamina D. En su momento no estaba claro y ahora está claro que aquellas personas que tienen un déficit en lo que es vitamina D, básicamente, no otras vitaminas, tienen mayor propensión a infectarse y a padecer cuadros más severos. Siempre es relativo esto, no es que si vos tenés déficit de vitamina D vas a padecer una infección severa, pero hay un sesgo en ese sentido. Digo, porque en su momento se planteó mucho estos dos ejemplos paradigmáticos, asociación con grupo sanguíneo y con déficit de vitamina D. Bueno, el compañero Roberto Jiménez, anotado para preguntar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy voluntario de Johnson & Johnson. Primero fui vacunado con un placebo, que fue el 17 de noviembre del año pasado, y el 13 de abril de este año me dieron la vacuna. ¿Qué pasa con la gente que está vacunada, por ejemplo, como yo con esta vacuna? Si me puedo dar el año que viene la otra, igual estamos en un estudio, ¿no? Se sigue el estudio. Y además quería preguntar si el barbijo llegó para quedarse. O sea, ¿y el virus queda en otra superficie? En la superficie, digo. Bien, vamos por partes. Si Sí. vos te vacunaron con Johnson & Johnson, es una excelente vacuna y tenés un nivel de protección muy alto. Muy alto. Si el día de mañana, hablemos a los 6, 8, 10 meses, vos tenés que darte un refuerzo de esa vacuna, no habría problema con que mezcles vacunas. Es decir, supongamos que en la Argentina no está aprobada Johnson & Johnson o no llega Johnson & Johnson, no tendrías problema en darte ningún refuerzo con alguna vacuna a adenovirus
ya sea Oxford, AstraZeneca, Sputnik, pero también con alguna inactivada con Sinovac o Sinopharm o ARNA mensajero como Pfizer y Moderna. No hay problemas, no hay ningún mecanismo interactivo que pueda ser nocivo y siempre que te das una segunda dosis, más allá cuál fuera, levantás. Esa es la primera contestación. La segunda, el uso de barbijo. El uso de barbijo en el 2021 por lo menos va a seguir siendo la condición sine qua non para bajar los casos y para acompañar a las vacunas en este efecto tan importante que ellos median. Sí, entonces uso de barbijo lo vamos a tener que mantener por lo menos en el 2021. Afuera, en algunos ámbitos, hablo de Estados Unidos, Israel, Emiratos Árabes, Reino Unido. Fíjense lo que pasa con Reino Unido. Uso de barbijo. Hace 3 semanas atrás, como la pandemia estaba muy controlada, ellos ahora han reanudado la escolaridad y estaba tan controlada con 1.200 casos diarios que sacaron la resolución de que en la escolaridad primaria y secundaria no usaban más barbijos. Pero se metió la variante Delta. Y la variante Delta, teniendo en cuenta que los chicos más jóvenes no son vacunados y en los colegios no están usando barbijos, empezó a crecer y todo lo que creció básicamente en Reino Unido, que pasó de 1.000 y pico de casos a 7.000 casos, 1.000 y pico a 7.000, que decir que es poquito, pero se multiplicó por 6 veces. Básicamente, el gran arrastre fue escolaridad. Entonces hay que ser muy precavido en tomar medidas que vayan para atrás en lo que son pautas de restricción. Y en cuanto a si el virus este va a seguir permaneciendo, las vacunas van a tener que incorporarse al calendario de vacunación y bueno, en algún sentido no será más un virus pandémico, pero será un virus que nos acompaña, por ejemplo, como virus influenza y esperemos que menos todavía. Tenemos virus influenza todos los años, tenemos RSV, estamos tratando de combatir dengue, bueno, este año nos fue un poquito mejor, pero también tiene que ver con las medidas de restricción, nos va a seguir acompañando por un tiempo bastante largo. Gracias, Jorge. Dos preguntas vinculadas. Jorge, sí. Ya que mencionaste ya varias veces la variable delta, hubo una información de un paper de Gamaleya que hablaba de que ellos afirman que la Sputnik da protección plena contra esta variable delta. ¿Qué podés decir al respecto? No, digamos, salió un paper primero en Lancet hace 3-4 días que dicen que las vacunas que ellos probaron, no Gamaleya, que Sputnik y Oxford AstraZeneca, cuando completás los esquemas de vacunación son muy efectivas. Y están los datos. Gamaleya sacó ese comunicado. Entonces yo calculo que el comunicado debe reflejar la realidad de los datos. Todavía no dieron a publicidad esos datos tampoco, entonces no hay manera de acceder. Entonces, yo no sé tampoco si Gamaleya va a ser superior a Pfizer, que habla de una eficacia del 90 y pico %. Estamos llegando al tope de las eficacias, no importa si es superior o no superior. Si tiene una eficacia del 90%, bailamos con una pata porque es muy bueno, es muy bueno. Yo calculo que será así, pero bueno, hay que ver los datos. Nosotros tenemos que ver los datos porque en esto hay una puja política muy importante y yo creo que por fuera de la puja política, Sputnik anda muy bien y Pfizer también anda muy bien. Y nosotros tenemos que ir por el lado de tener todas las vacunas que podamos tener. Dos preguntas de tratamiento por ivermectina y el suero hiperinmune equino. ¿Cómo se está, digamos, trabajando sobre ambas contra el COVID? Nelson, ¿querés hablar vos sobre eso? Sí, bueno, respecto de la ivermectina hay una gran presión de algunos sectores, de algunos grupos, no solo ivermectina, también el tema del ibuprofeno inhalado. La verdad que no hay evidencias claras en relación a estos fármacos. Sí hay mucha presión de algunos sectores, la verdad es que no hay evidencia de que sean efectivos en ninguno de los casos, así que básicamente en algún momento lo que hizo fue calmar la ansiedad de alguna gente, porque la gente consumía ivermectina. Lo que pasó es que empezó a escasear la ivermectina para lo que realmente hace falta. Claro. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos con eso. Y no saber. Eso respecto a la ivermectina, que es cierto que es un fármaco económico y todo, pero realmente no sirve. Y aprovecho también, hablando de lo de ese inhalado, porque incluso algún sector de la oposición política lo tomó en muchas provincias como bandera. Tampoco hay evidencia de eso, sino una gran presión de los laboratorios que lo estaban produciendo.
Completo la pregunta entonces con lo de suero equino. El problema que tenemos con el suero equino, que también con lo del plasma de convalecientes y también con anticuerpos monoclonales, porque estamos dándole anticuerpos. Hay 3 maneras de dar anticuerpos, con monoclonales que son carísimos, $30.000 la aplicación, imposible para nosotros, con el suero plasma de convaleciente, que es eso, darle anticuerpos a través de dar plasma de alguien que se recuperó de la infección o suero equino. Eso anda. Y anda bien. No es la bala mágica en absoluto, pero anda bien. El punto es que lo tenemos que dar en las primeras 72, 96 horas. Y hoy por hoy los pacientes en un sistema de salud como el nuestro, que está tan presionado, tan agotado, los pacientes llegan después. No llegan, es muy difícil encontrar. Entonces, una cosa es hacer un estudio clínico donde nosotros hablamos con la directiva del hospital, le decimos necesitamos este paciente, y todo el hospital se pone en función de un estudio. Y otra es la realidad cotidiana de los hospitales. En general, el que llega a internarse hoy a un hospital es una persona que ya tiene un compromiso, satura por debajo de 94, es decir, que no está en los primeros 3 días. Entonces, si nosotros pudiésemos pescar a todos los pacientes en los primeros 3, 4 días, realmente serían herramientas muy, muy útiles. Entonces, sí andan. Pasa que cuando el paciente llega, en la generalidad de los casos, está llegando en forma más tardía y ya el protagonista de la infección no es el virus, sino la respuesta inflamatoria que montamos nosotros, que media un efecto dañino. Y con eso a los anticuerpos no los paramos. Entonces, sí son herramientas útiles, pero tendríamos que encontrar a los pacientes en un estadio muy temprano de la infección. ¿Yo sabés con qué lo ejemplifico esto, Jorge, como para que sea más comprensible? Digo, bueno, vamos a poner rejas en la casa para que no entren a robar, digamos, ¿no? Ahora, si ya entraron, rompieron todo y se llevaron todo, no sirve de nada poner las rejas. Esto Es un buen ejemplo. Yo doy este ejemplo siempre como para que sea bien comprensible. Es un buen Entonces, ejemplo. obvio, las rejas hay que ponerlas antes de robo. Una vez que ya rompieron todo, no sirven de nada las rejas. Es así. Pregunta sobre las vacunas COVID y la situación de las embarazadas en Argentina, si hay estudios reales y, bueno, cuáles son las perspectivas. Bueno, la indicación clara del Ministerio es, más en esta segunda ola, es integrar a las personas embarazadas como personas en riesgo. Y se ha visto que la infección a veces induce partos prematuros, en una proporción pequeña, pero significativa. Entonces, el Ministerio lo que ha hecho, y es una indicación a nivel de salud, es que las embarazadas tienen prioridad para vacunarse. Ahora bien, dentro de las mujeres embarazadas hay 2 grupos de personas. Obviamente, por ejemplo, a las médicas, enfermeras, kinesiólogas embarazadas se han vacunado. Se han vacunado porque están en un alto riesgo. Ahora, si alguien que está embarazada no tiene que salir a trabajar, etcétera, bueno, puede esperar y no pasa absolutamente nada. El asunto es qué nivel de desafío enfrenta una persona. Pero hoy por hoy la indicación del ministerio, y yo creo que es adecuada, es que tienen prioridad para ser vacunadas. Y no hay efectos colaterales, eso se probó primero en un trabajo publicado hace 3 semanas con otras vacunas, básicamente con Pfizer y Oxford AstraZeneca, pero acá ya en la Argentina hay una buena experiencia ganada con vacunas de uso local y no ha habido efectos colaterales asociados a la vacunación, ni tampoco al periodo de lactancia. Bien, gracias, Doc. La pregunta es, ahora, más bien a título de consulta personal, dice acá un compañero que quiere saber si hay alguna contraindicación de las vacunas existentes en el país con un cuadro de neurofibromatosis, porque, bueno, le toca de cerca el caso. Si alguien que tiene esa patología se puede vacunar. Donato. Sí, bueno, esta es una enfermedad neurocutánea genética, ¿no? La verdad es que no hay ningún reporte de que haya efecto adverso, no solo con esta, sino con ninguna vacuna. Así que en realidad no está contraindicado en este caso. Bien. Tenemos otra pregunta, si las probabilidades de una trombosis con la AstraZeneca aumentan con pastillas, para quienes usan pastillas anticonceptivas. No hay demostración al respecto. Eso fue una noticia que anduvo dando vueltas. No hay ningún estudio que demuestre que alguna de las pastillas anticonceptivas promueva y salgas de esa bajísima frecuencia de 1 en 50.000 o 1 en 100.000 casos. Sí, no, es más, no hubo ningún caso conocido. Así es. No un solo reporte.
Bien. Acá hay una pregunta que creo que fue ya contestada, que es respecto a si uno se dio una vacuna de un esquema, puede después completar o tener una nueva vacuna de otra marca, de Sí, otro laboratorio. sí, no va a haber, yo no creo desde el punto de vista inmunológico, además con la experiencia ganada, no creo que haya problemas. Ahora, uno para ser un poquito ordenado en un país tan estresado como este, tenemos que esperar un poquito las pautas que salgan de las autoridades competentes, del Ministerio de Salud de la Nación. Es decir, no habría problemas. Pero bueno, el que maneja toda la data y el que está viendo cómo avanza todo es el Ministerio de Salud de la Nación, y de ahí tienen que emerger las pautas. Pero hay confianza que vamos a avanzar en esa perspectiva, pero hay que esperar las autorizaciones que corresponden. Bien. Julieta Golding, la compañera pregunta, bueno, agradece a Ospetelco y al doctor por la actividad. Pregunta en lo que tiene que ver con la comunicación de la pandemia, y en base a la experiencia suya, Jorge, ¿cuál cree que es el mayor desafío hoy en función de la comunicación para promover el cuidado? Es una pregunta que no es sencilla, y más para alguien que no está en el terreno de comunicación. Hoy, por ejemplo, a la mañana hicimos un conversatorio con investigadores de Chile, que son los que están llevando la parte inmunológica en Chile y Uruguay. Y la primera charla fue de un grupo especializado en comunicación. Y este grupo especializado en comunicación se centró en cómo debatir con los movimientos antivacunas, ¿de acuerdo? Ese era porque parece que en Chile eso tiene peso. Y es interesante, digo, como aprendizaje. A mí lo que me quedó es primero que los movimientos antivacunas, más allá que no tienen fundamento alguno, obviamente, tienen una estrategia de trabajar con consignas claras, concisas, ir muy al emotivo, y cuando ellos hacen el rastreo, lo hacen en la red Twitter, de cómo trabajan los movimientos antivacunas y los que promueven la vacunación, que tienen todos los fundamentos a su favor, lo que ven es que los movimientos antivacunas hablan con todo el mundo, con todos, con los que están a favor, y tienen una dispersión tremenda y muestran una serie de redes que yo no entiendo nada de eso, y en cambio, los que estamos a favor de la vacunación, muchas veces hablamos mucho con los que estamos a favor de la vacunación y no con los que están en contra de la vacunación. Hablamos con nosotros mismos en última instancia, es decir, que tenemos un comportamiento más bien sectario. Acá el problema no me parece que sea tan importante el punto de los movimientos antivacunas, porque acá la gente quiere vacunarse. Acá tenemos dos problemas. Uno, que está encarando bien la provincia, porque para anotarte tenés que entrar a redes, etcétera, y hay gente, y mucha gente mayor, que no tiene acceso a redes o no sabe cómo hacerlo, etcétera. Entonces es muy importante ir casa por casa. Esa vieja estrategia de ir casa por casa y peinar realmente es muy, muy importante. Y el otro asunto, más que el movimiento antivacunas, acá lo que pesa en la Argentina es la grieta política. Es la grieta. Porque se ha hablado mal de las vacunas sin ningún fundamento, o se busca siempre atacar. Acá realmente necesitaríamos un camino confluente, por lo menos hasta el momento de terminar la pandemia, que se está llevando tantas vidas. Me parece que los movimientos antivacunas, que hay que tenerlos y hay que charlar con ellos, porque hay gente honesta que no forma parte del núcleo militante, pero puede estar convencida. Pero más que eso, a mí creo que la estrategia de provincia, esto de ir a rastrear por todos lados las casas, timbrear, etcétera, creo que es una estrategia adecuada. Bien. Pregunta la compañera secretaria de Derechos Humanos, Florencia Chapeta, sobre los efectos adversos en menores respecto a las vacunas, si hay estudios al respecto de esta franja y alguna que se recomiende, en particular para niños y adolescentes. Hoy por hoy, digamos, básicamente Pfizer la que está trabajando con menores, y los efectos adversos que se han relatado son muy poquitos, pero están estos que comentábamos antes, miocardiopatías inflamatorias, en un porcentaje muy, muy, muy reducido. El asunto es que en un escenario donde hay restricción de vacunas,
y teniendo en cuenta la incidencia de cuadros severos en los chicos, que es realmente mínima, salvo aquellos chicos que adolecen de ciertas comorbilidades, no es prioritario. Vacunemos primero a los mayores de 40, vacunemos a mayores de 30 y recién después empecemos a pensar un poco, digamos, la vacunación de los chicos, que está bien, pero no es una tarea inmediata planteada, no es prioritario eso, no es prioritario eso. Después sí, y se va, yo creo que estas vacunas tienen que incluirse en el calendario nacional obligatorio. Pero bueno, hoy por hoy estamos ante un desafío inmenso, achatar la curva no es un problema que esté planteado hoy por hoy. Clarísimo. Sobre la vacuna Sinopharm, si está confirmado el desarrollo en Argentina y si hay reportes de efectos graves con esta vacuna. No, ni con Sinopharm ni Sinovac de todas parecen ser las más inocuas. No hay efectos adversos, son vacunas a virus inactivado, no llevan nada extraño, no hay prácticamente. Y la idea es sí fabricarla en el país. Hay contactos con el Estado chino en ese sentido. En principio se va a importar y después hay tratativas para que se produzca incluso también en laboratorios Insud en otra dependencia. Sería muy bueno porque ampliaría la cantidad de vacunas disponibles. Bien, otra consulta es si el segundo contagio, una vez que uno ya tuvo COVID, tiene alguna característica diferente en sí mismo. Bueno, en general los segundos contagios vos ya tenés una respuesta inmune protectora. Entonces, en general, siempre es en general, tienden a ser más leves. También la gente vacunada se puede infectar y la tendencia es que va a padecer infecciones más leves que las personas que no se infectaron o que no fueron vacunados. Siempre hay excepciones a la regla, pero la norma es esa básicamente. Gracias, doctor. Creo que no tenemos más preguntas, por lo menos en el chat, o compañeros o compañeras anotados. Me corrijan si no mis compañeros del consejo o alguno que esté anotado y no estemos viendo. A ver acá. Pregunta de Matías. Dado que el virus se propaga en su mayoría por el aire, tal cual como mencionó el doctor anteriormente, ¿significa que se transmite menos pero continúa transmitiéndose por el contacto? Por ejemplo, en alguna compra del supermercado continuamos desinfectando cada producto por esa baja probabilidad, ¿o no es necesario dado que se hace por el aire? Bueno, hemos aprendido. Esa pregunta es importante porque yo me acuerdo en abril, mayo, junio del año pasado, muchísima gente llegaba y iba al supermercado y después estaba 2 horas desinfectando cada cosa. Yo creo que podemos bajar un cambio en eso tranquilamente. Obviamente, si uno llega al supermercado, tenés contacto con el cajero, vos lo que tenés que hacer es llegás, lavás las manos, etcétera, y empezás a desempolvar. No hace falta cada paquetito o cada paquete de galletitas que le pases alcohol como hacíamos en su momento. ¿Hay transmisión por contacto? Puede haber, pero acá siempre es probabilidad. Es mucho menos probable. La transmisión dura no viene por contacto, sino viene básicamente por vía aérea. Ahora, si vos le das la mano a alguien, o si vos estás con algún cajero de supermercado que en una hora está en contacto con 20 o 30 personas, realmente tenés chance. Bueno, se han aprendido cosas. Antes vos, por ejemplo, parabas en abril cuando te hacían un control callejero, policía y gendarmería, y te pedían la cédula y agarraban tu cédula, etcétera. Ahora la miran a la distancia, es decir, seguimos teniendo medidas de precaución, pero podemos estar más tranquilos porque no es la principal vía de transmisión. Ahora, si hay contacto físico, mano, etcétera, llegás a tu casa, no te tocas la cara en el viaje, llegás a tu casa, te lavas las manos con agua y jabón. Bien. Tenemos acá, vamos leyendo a medida que escriben. Si los fumadores tienen más riesgo de padecer la enfermedad de forma más grave y si se puede contagiar cuando uno exhala el humo. Lo dejo. Donato, es un tema más médico este. No, sí, definitivamente. Se ha visto que aumenta exponencialmente el riesgo de padecer enfermedad grave. La posibilidad de contagio también porque el fumador, todo el revestimiento de los bronquios, se llama epitelio,
va mutando y de ser un epitelio ciliado, que libera toda la toxina, se convierte en un epitelio pavimentoso. Valga lo de decir pavimentoso, entonces se convierte en una autopista para que entre cualquier germen, no solamente el COVID, ¿no? Y además están expuestos a formas más graves de la enfermedad, claramente. Aumenta exponencialmente el riesgo de padecer enfermedad grave en el fumador. Y acá pregunta además si puede contagiar cuando sale el humo. Bueno, lo que se hablaba, ¿no? Junto con el humo también pueden salir las partículas con el virus si es que está infectado el paciente o la persona, con lo cual sí, evidentemente. Para fumar hay que sacarse el barbijo, y eso ya aumenta el riesgo, claramente. De hecho, uno lo ve por la calle cuando va caminando que la gente se saca el barbijo para fumar. Entonces, obviamente, aumenta la posibilidad tanto de contagiarse como de contagiar. Bien, Nelson. Vamos a la compañera también, me apuntan acá, Nancy, anotada. Nancy Delia. No sé si está por ahí la compañera. Si no, tenemos también alguna otra consulta. Preguntan si hay una estadística entre la población, el porcentaje de población en condiciones de ser vacunada y la relación de eso con los inscriptos. Si hay una estadística al respecto. No, yo no conozco particularmente así números cerrados, digamos. Sé lo que comentaba, digamos, la estadística de los que efectivamente se vacunaron, que supera el 85% en población mayor de 60 años. Ahora, no tengo yo conocimiento directamente de una estadística más particular entre una cosa y la otra. Estuvo muy bueno, digamos, esto último, que los mayores de 60 años ya puedan presentarse directamente para primeras dosis. Está muy bien lo que se está haciendo en provincia del rastreo casa por casa. Está muy bien el hecho de haber, digamos, comenzado a vacunar a toda la gente con comorbilidades independientemente de la edad. Se está avanzando, creo. Bueno, vamos a ir cerrando, tenemos acá alguna pregunta más, pero bueno, ya estamos casi llegando a la hora. Desde ya le agradecemos, doctor, por la paciencia, el tiempo y la claridad. Se pregunta acá si las personas que están en tratamientos con corticoides, previamente, digamos, ¿no? al cuadro COVID, si tienen mejor capacidad de respuesta ante el virus. Nelson, ¿querés contestar? No hay casuística al respecto. No hay estudios, por ahí yo no tengo ninguno conocido, no sé vos, Jorge, pero la verdad es que... No, el asunto es, hay un patrón común en toda la gente que está con tratamiento con corticoides, drogas antineoplásicas, o pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas, artritis, lupus, que están a veces tratados con medicación inmunosupresora. Entonces, muchas veces lo que viene en la consulta es si se pueden vacunar. Se tienen que vacunar. Van a consultar con el médico de cabecera o con el médico de la obra social si discontinúan o no el tratamiento inmunosupresor, porque a veces lo pueden discontinuar y a veces no. No importa. Pero en el caso de que esté con tratamiento inmunosupresor, igual siempre es mejor la vacunación, porque hay un nivel de respuesta protectora, que omitir la vacunación, más cuando no hay contraindicación. Ninguna de estas vacunas está contraindicada en pacientes inmunosuprimidos. No son vacunas atenuadas, es decir, virus que proliferan, así que son absolutamente seguras. Incluso no hay efectos adversos reportados por la vacuna en este tipo de pacientes, no hay ninguno. Así es. Por lo menos, no hay Así ninguno declarado. Bien, bueno, recordando de nuevo que ya estamos cerrando, tenemos al compañero Fernando Montero, secretario de Jubilados, que se anotó para hacer una pregunta. Sí, gracias, Martín. Para cualquiera de los dos compañeros médicos o doctores, hoy me vacuné con la segunda AstraZeneca y resulta que me enteré que la provincia está dando, no sé si Capital también, una identificación, una carnet, que es una credencial tipo DNI,
que quería saber si ustedes saben cuál va a ser el destino de ese DNI, tenerlo ante consulta de quién, o ante una consulta médica del médico tratante nuestro, o para cruzar la frontera, o cómo se piensa hacer eso. No estoy al tanto, Nelson, queda para vos porque no estoy al tanto de eso. No, la provincia de Buenos Aires realmente, desde el inicio, todo lo que fue la campaña de vacunación, todo tuvo un nivel de organización muy importante. Y es cierto, luego de la segunda dosis, aquellos que se vacunan en la provincia de Buenos Aires se les entrega un carnet verde con un código QR que al ingresar a través de ese código da todos los datos de la persona vacunada con su número de DNI y demás. En su momento, es decir, bueno, a diferencia de otros distritos, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires da un cartoncito escrito, digo, no hay diferencia, los dos son certificaciones de la vacuna. Por ahí lo que tiene de bueno el carnet plástico, que es como una credencial plástica que da la provincia de Buenos Aires, es que se puede llevar con los documentos, no se borra, no se mancha, y además permite a cualquiera que quiera acceder a la información a través del código QR, acceder a los datos de la persona que lo lleva, ¿no? A ver, facilitaría la cosa si apareciera esta suerte de pasaporte y demás, si fuera aceptada, por ejemplo, la Sputnik, aquellos que estén vacunados y puedan exhibir ese código QR en alguna frontera, seguramente facilitará la identificación de qué vacuna tiene, ¿no? Y en base a las distintas jurisdicciones podrá permitir o no, o facilitar el traslado de las personas. Igual todo esto es algo que está en discusión en el mundo, todavía ni siquiera la Comunidad Europea termina de ponerse de acuerdo con esto del pasaporte sanitario, pero yo creo que fue más un tema de organización de la provincia, que como tantas otras cosas, también en eso fueron muy organizados, y quien iba a recibir la segunda dosis se encontraba con el carnecito ya impreso, ¿no? Bien, Nelson, gracias. Compañero Claudio Marín, estaba levantando la mano, secretario adjunto de FOETRA. Claudio. Sí. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo están? No, la idea era, si en el momento que no hubiera más preguntas, pero no sé si hay más compañeros anotados. Martín. Tenemos una última pregunta, Claudio, nomás. Agotemos la pregunta y yo quería... Bárbaro. Sí, okay. Tenemos la consulta respecto a la conveniencia de tener un oxímetro en la casa, básicamente. Pregunta que le hicimos bastante a Nelson nosotros en este tiempo. Bueno, también es una pregunta médica, así que sí, a ver, justamente al tener un sistema de salud exhausto, empezó a haber una proliferación de lo que es la telemedicina o la consulta a través de medios, digamos, informáticos. El tema de tener el oxímetro en casa permite a aquel que por ahí está transcurriendo la infección por el COVID, le permite saber qué saturación de oxígeno tiene en la sangre, que es uno de los parámetros de gravedad de la enfermedad. Cuando disminuye por debajo del 93% la saturación de oxígeno en la sangre, es un signo de alarma para salir corriendo, digamos, y hacer, digamos, la intervención que corresponda en lo clínico, ¿no es cierto? Así que la verdad es que a la pregunta sí, es útil tener un oxímetro en casa. Luego hay que tener muy en claro para qué y por qué, y siempre bajo la supervisión de un profesional, ¿no? Es decir, el tema del oxímetro le permite al profesional a distancia poder saber el nivel de gravedad que puede tener o no el desarrollo de la infección en una persona. Así que en ese sentido sí, es útil tenerlo. No es un equipo demasiado costoso, pero requiere de la responsabilidad de saber que eso sirve en tanto y en cuanto haya un asesoramiento de un profesional detrás del uso de ese oxímetro, ¿no? Bien, Nelson, gracias. De mi parte, entonces, no hay más preguntas. Les agradecemos nuevamente a todos los compañeros que preguntaron, que estuvieron acá al pie del cañón participando. Jorge, tenés muchos agradecimientos también nuevamente. Gracias. Así que hacértelo saber. Y bueno, Claudio, ahora sí. Está silenciado, Claudio. Está muteado, Claudio. Perdón. Bueno, la verdad, muchísimas gracias, Jorge, Nelson. La verdad es que es una actividad excelente, una participación de muchísimos compañeros y una cantidad de preguntas. Yo me tuve que perder algunas, pero
La verdad que a veces se asimila o a veces se tiene la falsa creencia o el prejuicio de que el conocimiento científico tiene un carácter neutro, tiene un carácter aideológico o apolítico, si se quiere, y que no resulta compatible la excelencia en el conocimiento, la experiencia, la forma de explicar simple, ¿no? Para decirlo de alguna manera, o de hacer llegar las ideas en forma simple y para muchos, eso no resulta compatible a veces con ser un militante. Y acá vemos absolutamente lo contrario, ¿no? Una exposición muy, muy clara, una resolución de las dudas de los compañeros y las compañeras, la verdad, con un grado de seguridad, con un grado de excelencia, de claridad, que implica para cada uno de nosotros en la militancia cotidiana, en el trabajo que hacemos en la relación con nuestros compañeros, implica una herramienta muy, muy, muy importante porque nos permite relacionarnos no solo con mayor seguridad, sino tratar de paliar las angustias que está generando esta pandemia. Y sobre todo poder manejarnos con las limitaciones que tenemos en una actividad como es la actividad gremial, que tiene por centro, por característica más importante, la relación hombre-hombre, ¿no? O sea, mujer-mujer, mujer-hombre. Tiene como punto central lo relacional. Y esta pandemia, además de todo, además de las angustias, además de todo lo que estamos sufriendo, nos está obligando a mantener la organización, el grado de resistencia y la participación, a pesar de tener problemas de carácter relacional, de no poder vernos cara a cara ni juntar decenas, centenas o miles de compañeros como estamos acostumbrados. Todo este conocimiento que nos aportan tanto Jorge como Nelson ayuda a que lo podamos hacer con la mayor seguridad y podamos ser lo más efectivos sin, o por lo menos corriendo la menor cantidad de riesgos posibles. Y a su vez llevar a cada uno de nuestros compañeros y a su familia la mayor tranquilidad y resolver la mayor cantidad de dudas. Así que, de nuevo, tanto Jorge como Nelson, muchísimas, muchísimas gracias por la actividad y bueno, nos seguimos viendo. Bueno, nada, para terminar, yo, gracias Claudio por tus palabras. Un placer estar acá. Es parte de la función nuestra, que estamos estudiando, investigando todo el día, cada uno en lo suyo. Este es un trabajo conjunto de todos, cada uno en su función específica. Y realmente en este momento tan difícil es muy bueno este tipo de comunicación. Este tipo de comunicación es muy bueno para nosotros, los que estamos haciendo trabajo. El científico es un tipo de trabajo particular, nada más eso, es un tipo de trabajo. Entonces esto, la expresión de solidaridad, poder compartir los conocimientos, poder compartir las dudas y hacerlo en un marco fraterno, solidario y comprometido, realmente es un escenario ideal en el marco de esta pandemia. Así que gracias por la invitación. Bueno, yo agradecerte a vos, Jorge, la verdad que es un lujo y un placer tenerte. También al Consejo de Ospetelco, que tomó la iniciativa para que esto se hiciera. Y bueno, gracias Claudio por estar, por tus palabras y a todos los compañeros. Y bueno, a la distancia un gran abrazo para todos. Y si todo esto que hoy dijimos, y todo esto que hoy volcamos aquí, lo podemos poner en práctica, seguramente en un periodo no muy largo vamos a poder abrazarnos presencialmente. Bueno, compañeros, muchísimas gracias. Muchas gracias por el tiempo, por la presencia, por el respeto. Como dice el speech, más sabemos, mejor nos cuidamos. Así que muy agradecidos a todos. Muchas gracias. No, gracias a todos. Un abrazo grande, compañeros. No, gracias. Gracias a todos. Hasta luego, compañeros. Excelente encuentro. A todos. Muchas gracias. Saludos a todos. Chao, gracias. Compañeros, nos vemos. Que se repita.